Bien, en esta clase vamos a tratar acerca de los lípidos. ¿Ya? Ya hemos hablado de los carbohidratos como elementos primarios del metabolismo y de las células, que son los que primero se fabrican desde inorgánicos. Y ahora vamos a hablar de los lípidos como un grupo de moléculas con propiedades muy interesantes, ¿ya? Y que en términos generales se conocen como con diversos nombres, ¿ya? Grasas, aceites, tienen diferentes formas, por ejemplo, los triglicéridos son tipo de lípidos, los ácidos grasos, el colesterol, etcétera, etcétera. ¿Ya? Son mucho más variados estructuralmente que los carbohidratos eh, y tienen formas mucho más diversas. Lo que sí quiero que tengan claro es una cosa importante de definición. Normalmente cuando uno habla de lípidos, uno dice los lípidos son apolares. ¿Ya? Esa es una definición que es en realidad imprecisa. ¿Ok? Porque en realidad los lípidos no son completamente apolares. ¿Ok? La molécula que ustedes ven allí es un hidrocarburo. ¿Ya? Un hidrocarburo. En la clase de ayer yo les mencionaba cómo es que los hidrógenos unidos a carbonos no forman puentes. Entonces, este hidrocarburo, por ejemplo, la benzina, la parafina, estos solo tienen carbonos e hidrógenos. Entonces, estos son completamente apolares. ¿Ya? Y ustedes saben que estos son tóxicos para las células. Los lípidos no pueden ser completamente apolares. Y la razón por la cual no pueden ser completamente apolares es que el agua y en general un ser vivo, perdón, la célula y en general los seres vivos están llenos de agua. ¿Ok? Entonces, ¿cómo podría una molécula completamente apolar ser útil en un medio que es muy polar? No tiene sentido. ¿Ya? Entonces, en realidad, los lípidos que encontramos en las células son anfipáticos. ¿Ok? Anfipáticos. Anfipáticos, anfo significa dual, ¿ya? Y patos viene del comportamiento. Por lo tanto, los lípidos tienen una parte polar, pero eso sí, la mayor parte de su estructura es apolar, ¿ya? Entonces, vamos a ir viendo estructuras y características y siempre vamos a encontrar que al menos una pequeña parte de los lípidos tiene que ser polar, porque tiene que interactuar con los otros componentes de la célula que son todos polares, con el agua de la célula. Entonces, si los lípidos, como por ejemplo los hidrocarburos, son completamente apolares, la célula no los puede procesar. Por eso es que, por ejemplo, la parafina son tóxicas para los seres vivos, porque son completamente apolares. ¿Ya? En cambio, los lípidos orgánicos son anfipáticos. ¿Ya? Entonces, hagan esa distinción. Si bien los lípidos tienen gran parte de su estructura apolar, no son completamente apolares. ¿Ya? Y el término correcto es decir que son anfipáticos. ¿Ya? Bien. ¿Cómo se clasifican los lípidos? La mayor parte de los lípidos que encontramos en los, o gran parte de los lípidos que encontramos en los seres vivos, tienen en su estructura una forma básica de lípido que se conoce como ácido graso. ¿Ya? Cuando combinamos cualquiera de estos con una base fuerte, se producen jabones. Por lo tanto, la clasificación más sencilla de lípidos, que es una clasificación antigua, los clasifica en dos formas básicas. Aquellos lípidos con los cuales se pueden fabricar jabones, y se llaman saponificables. El término sapón significa jabón, ¿ya? Que con esto se pueden fabricar jabones. Y los otros, obviamente, serán aquellos con los cuales no se puede fabricar jabones, ¿ya? Y son insaponificables. Todos los que son saponificables tienen en su estructura o son en sí ácidos grasos, ¿ya? Todos estos. En cambio, los de abajo no. Algunos pueden derivarse de ácido graso, pero ya son modificaciones bastante importantes y que ya pierden la forma original. O si no, pueden ser derivados de otras moléculas que también tienen la mayor parte apolar, ¿ya? Y que le dan otras características. Dentro de los saponificables, podemos clasificar a los lípidos simples como aquellos que son ácidos grasos o combinaciones de ácidos grasos y alcoholes, ¿ya? Y aquellos que son combinaciones
de algún lípido simple con otro tipo de elemento orgánico. Por ejemplo, combinaciones de ácidos grasos con grupos cabeza, que pueden ser aminoácidos o azúcares, nos da fosfolípidos. O si los combinamos con otros tipos de azúcares más largos, nos da glicolípidos. Y si combinamos con proteínas, nos da lipoproteínas. ¿Okay? Entonces, los complejos son combinaciones de lípido y algo más. Lípido y fosfato, lípido y aminoácido, lípido y azúcar, lípido y proteína, combinación de lípido con otra cosa. Y los simples son ácidos grasos o combinaciones de ácidos grasos con alcoholes. ¿Ya? Esa es la principal clasificación. Los asociados ya son diferentes, ¿ya? Son mucho más diversos en estructura y también en función. Vamos a verlo luego eso. Empecemos con los más sencillos, con los ácidos grasos. Los ácidos grasos vienen a ser estructuras de tipo cadena de carbono. ¿Okay? ¿Recuerdan los azúcares? Eran cadenas de carbono. Esto es igual, son cadenas de carbono. Con la diferencia de que los grupos funcionales que tienen son esencialmente metilos. ¿Ven? CH3 o CH2 en este caso, los intermediarios, y un grupo carboxilo. ¿Okay? Este grupo carboxilo, que es el grupo de los ácidos orgánicos, es el que le da el nombre. ¿Ya? Entonces, los ácidos grasos se llaman así porque tienen dos partes. Tienen esta porción, carboxilo, que les da la parte ácida, y esta es la parte polar, y todo lo demás será la parte grasa. Entonces, ácido graso. ¿Ya? Esta es la parte grasa, que es apolar. Aquí esta N representa de que este número de carbonos puede ser variable. Aquí pueden ser 2 carbonos, 4, 6, 10, 15, 20, 30. Pueden ser muy largos la cadena apolar, ¿ya? Pero esta pequeña parte, COH, esta parte es la que le da polaridad. Entonces podemos ver de que son anfipáticos. La parte de la derecha es polar y todo lo de la izquierda es apolar. ¿Por qué el lípido? Porque la mayor parte va a ser apolar, porque recuerden que esto puede ser mucho más largo. ¿Ya? Los ácidos grasos mayormente se fabrican, o los más comunes encontrados en la naturaleza, tienen número par de carbonos. Y eso lo van a aprender en bioquímica y van a ver que es así porque las enzimas que los fabrican los van a fabricando agregando carbonos de 2 en 2. Entonces, una enzima fabrica un ácido graso de 2, luego le agrega 2 más, serán 4, 6 y así, etc. ¿Ya? No es que no existan impares, hay de 15, de 13, 17, etc. Y eso se producen cortando carbonos. Entonces, por ejemplo, si la célula necesita un ácido graso de 15 carbonos, agarra uno de 16 y le corta un carbono y queda de 15. ¿Ya? Pero primero fabricó el de 16. Entonces, por esa razón son más comunes los de número par. Se conocen hace tanto tiempo que tienen nombres antiguos. ¿Ya? Los que están aquí en medio pueden ver, esos son los nombres que les fueron dando conforme los fueron descubriendo. Y los autores que fueron descubriendo estos ácidos grasos le ponían el nombre de acuerdo a lo que les parecía. ¿Ya? Por ejemplo, se encontraron estos tres que eran comunes en la leche de cabra. Entonces le pusieron caproico, caprílico y cáprico. ¿Ya? Se encontró en la planta del laurel, láurico. ¿Ya? Se encontró en el maní se llama arrakis, araquídico, y así. ¿Ya? Le pusieron esos nombres de acuerdo a dónde los iban encontrando. En la actualidad se trata de usar una nomenclatura que me diga algo del ácido graso. En este caso, la terminación oico es una indicación de que esto es un ácido graso. ¿Ya? Todo lo que termina en oico es un ácido graso. Y la parte anterior es la que me dice a mí cuántos carbonos tiene. Por ejemplo, el prefijo eta significa 2, buta significa 4, hexa 6, octa 8 y así. Entonces, el nombre me dice el número de carbonos. Octa decanoico, 18 carbonos, ácido graso. ¿Ya?
tetraicosanoico, 24 carbonos. Y así el nombre me va indicando cuántos carbonos va a presentar. ¿Okay? Los ácidos grasos pueden venir en dos formas. Saturados, como el nombre indica acá, saturados, ¿ya? O insaturados. Los saturados son, como el nombre indica, que están saturados o llenos de hidrógeno en todos los enlaces faltantes. Recuerden una cosa, todos los carbonos forman 4 enlaces. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, este carbono tiene 2 enlaces a este oxígeno, un enlace a este otro y el cuarto enlace al otro carbono. Este carbono tiene un enlace al carbono de adelante, uno al carbono de atrás, y los otros enlaces que sobran están saturados con hidrógeno. ¿Ya? Entonces, todos los enlaces extra de los carbonos están llenos de hidrógeno, saturados de hidrógeno. Entonces, esto se conoce como ácido graso saturado. ¿Ya? Como estos forman estructuras lineales, más o menos rectas, normalmente pueden juntarse formando estructuras que pueden tener una alta densidad. ¿Ya? Muchos de estos van a ser sólidos a temperatura ambiente. Las grasas son de tipo saturado. ¿Ya? La que está en la manteca, en la grasa de la carne. Hay algunos, mientras más larga sea la cadena, más solidez tiene. ¿Ya? Hay algunos que son pequeños, como de 4, 6, etcétera, y esos pueden estar más o menos disueltos en la leche, por ejemplo, ¿ya? Entre otros. Los insaturados son aquellos en donde se han sacado hidrógenos de la estructura. En las células esto lo hace siempre en enzimas. ¿Okay? Entonces, hay una enzima que toma un ácido graso saturado y le quita 2 hidrógenos de 2 carbonos adyacentes, pero siempre le quita al mismo lado. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, esta estructura que estaba acá, originalmente tenía aquí y aquí, tenía hidrógeno e hidrógeno. ¿Ya? Entonces, llegó una enzima, que es una desaturasa, y le quitó 2 hidrógenos a 2 carbonos que están uno al lado del otro y del mismo lado. ¿Ya? Entonces, al hacer eso, quedó un espacio vacío. ¿Okay? Entonces, como los hidrógenos tienen cargas positivas, se repelen, se separan, y eso genera una curvatura. ¿Ya? Entonces, estos ácidos que tienen doble enlace, porque para compensar el enlace que perdieron, se unen entre ellos, forman elementos que se curvan, ¿ya? Que forman estas curvas. Pueden ser mono o poliinsaturados. ¿Ya? Monoinsaturados, un solo doble enlace, poli cuando tienen más dobles enlaces. También aquí ven algunos nombres clásicos y algunos nombres que me indican cómo es el ácido graso. Por ejemplo, 9-cis-hexadecenoico. ¿Okay? Hexadecenoico me está indicando que tiene 16 carbonos y es un ácido graso. Y el 9-cis me indica que en la posición 9 está el doble enlace, ¿ya? Entre 9 y 10. ¿Okay? Eso me indica el 9-cis. En las células siempre son cis, ¿ya? Porque quien se encarga de hacer esto es una enzima. ¿Ya? Esos son los ácidos de tipo cis. ¿Ya? Ácidos grasos insaturados de tipo cis que forman estructuras curvas. Como forman estructuras curvas, estos normalmente ya no pueden mantenerse sólidos. Y estos son aceites. ¿Ya? Entonces, los saturados generalmente son grasas, que son más sólidas, y los insaturados son aceites, porque son más fluidos. Ahora, ustedes tal vez habrán escuchado hablar de los ácidos grasos trans. ¿Ya? Los ácidos grasos trans se producen cuando uno calienta mucho tiempo aceite. ¿Ya? Por ejemplo, si ustedes toman aceite, muchos de los aceites que se consumen acá son de maravilla, ¿ya? De la planta de girasol. El aceite que producen los seres vivos, ¿ya? Esos ácidos grasos, son de tipo cis. Y por eso son fluidos. Son fluidos. ¿Ya? Cuando se calienta el aceite, ¿ya? El calor hace de que los átomos vibren. Entonces, esta estructura no es tan estable, ¿okay? No es tan homogénea. Y con el calor empieza a vibrar
y el calor hace de que esto pase a una estructura más estable. ¿Y qué es lo que ocurre? Uno de los hidrógenos se cambia de posición. Si estaba arriba, estaban los dos arriba, uno pasa para abajo. ¿Ya? Entonces pasa el hidrógeno a esta posición y aquí desaparece. Y al compensarse los hidrógenos, la estructura vuelve a ser ahora lineal. ¿Ya? Vuelve a ser ahora lineal. Por eso es que si ustedes, por ejemplo, con las frituras, uno fríe varias cosas en aceite, ¿ya? Y después se ha hecho, si ese aceite se ha usado varias veces, ¿ok? Se ha calentado repetidamente, muchos de los ácidos que van a estar ahí, de los ácidos grasos, van a haber pasado de la forma cis a la forma trans. Entonces, ¿qué pasa cuando se enfría el recipiente, la paila o donde hicieron las frituras? Después se genera una costra dura, porque se solidifica, porque pasa de la forma cis a la forma trans. ¿Ya? Entonces, la forma cis es una forma que en la naturaleza tienen curvada la estructura y eso les da más flexibilidad. En cambio, la forma trans es como si fuese saturado, solo que con doble enlace. ¿Ok? En la célula hacen falta ácidos grasos de los dos tipos, saturados, ácidos grasos saturados y ácidos grasos insaturados. En las células se requieren de los dos tipos, pero insaturados de tipo cis, no de tipo trans. Los trans no se necesitan, ¿ya? ¿Por qué razón? Porque en las células el saturado es lineal y el insaturado es curvo. Y los fosfolípidos vamos a ver que utilizan esas dos formas. ¿Ok? En cambio, si utilizamos un saturado y un trans, tenemos un fosfolípido, voy a borrar esto. Un fosfolípido que va a ser de esta manera, así y así. ¿Ok? Va a ser recto, no con la curvatura. Y eso va a hacer de que las membranas sean más rígidas. ¿Ya? Sean más rígidas. Entonces, cuando yo tengo solamente saturados o saturados y trans, la membrana es muy rígida. Si tengo demasiados insaturados, será muy flexible. Y en la célula tiene que haber un equilibrio. La membrana, vamos a estudiarla más adelante, tiene que ser una estructura que sea fluida. ¿Ok? Y de esa forma, la membrana puede cumplir roles de transporte, de movilización, de interacción, etc. Pero siempre que haya un equilibrio entre la cantidad de ácidos grasos saturados e insaturados de tipo cis. ¿Ok? Y si le agregamos trans, estamos haciendo que la membrana sea más rígida y que además los trans son más difíciles de degradar por la célula. ¿Ok? Entonces, por eso es que se consideran los trans como lípidos peligrosos para la salud, ¿ya? Porque van haciendo que las membranas y las estructuras en general tomen más rigidez y se puedan degradar menos eficientemente. ¿Ya? Por eso es que no se debe realizar frituras. En general, uno debiera consumir los aceites como ensalada, sin calentar. ¿Ya? Y si uno quisiera hacer frituras, es preferible usar grasa, porque en la grasa que tiene ácidos saturados, esos ya son lineales, así que calentándolos no le va a pasar nada más. Así que es preferible freír con manteca a freír con aceite. Cuando combinamos ácidos grasos con alcoholes, obtenemos acilglicéridos o ceras. ¿Ya? Los acilglicéridos son combinaciones de ácidos grasos con glicerol. El glicerol es una molécula de azúcar, ¿ok? El glicerol deriva de un azúcar de 3 carbonos y tiene su estructura 3 OHs, ¿ya? Entonces, el glicerol son 3 carbonos y en cada uno de sus estructuras tiene 3 OHs, OH, OH, OH. En cada OH se le puede pegar un ácido graso y eso va a formar una estructura que, dependiendo de la cantidad de ácidos grasos, puede ser mono, di o triglicérido. ¿Ya? Esos son los acilglicéridos. La reacción, el enlace que van a formar
ocurre entre el grupo carboxilo y el alcohol. ¿Ven? Esto que está a la izquierda es el ácido graso. ¿Ya? Aquí tiene todo lo que está aquí, serían los metilos de la cola, y esta es la parte del carboxilo. ¿Ven? Aquí tenemos el alcohol, en este caso si fuese el glicerol, esta R serían 2 carbonos más. ¿Ya? Entonces, uno de los OHs del alcohol reacciona con el carboxilo. Aquí pueden ver lo que está resaltado en rojo, se juntan el OH con el hidrógeno, forman agua. Entonces, esta es una reacción de condensación, parecido al enlace glucosídico, donde también se unían dos cosas. Y queda enlazado el carbono del carboxilo con el siguiente carbono a través de un enlace de oxígeno. ¿Ya? El enlace éster, en realidad, si uno lo observa, vendría a ser así. Carbono, doble enlace oxígeno, y el siguiente carbono. ¿Ya? Entonces, esta parte que está acá, CO, sería del carboxilo y la otra parte sería del alcohol. ¿Ya? Ese es el enlace éster. Como les decía, como el glicerol tiene 3 OHs, tiene 3 carbonos y en cada carbono un OH, pueden formarse mono, di o triglicéridos, que significa que se le han pegado 1, 2 o 3 ácidos grasos. ¿Ya? Esta es la estructura de los, pero aquí tenemos un monoglicérido. Cómo reaccionan, este es el glicerol, pueden ver 3 carbonos, 3 OHs, en cada uno puede pegarse un ácido graso. ¿Ya? Y de la estructura de los triglicéridos. Los triglicéridos son importantes porque son la forma más común de almacenamiento de energía en los seres vivos. ¿Ya? Plantas, animales, hongos, etcétera, bacterias, sus principales reservas son triglicéridos. ¿Okay? Reservas de energía, una función que tienen estos lípidos. ¿Ya? Ahí pueden ver el glicerol con 3 ácidos grasos. Los ácidos grasos que se le pegan pueden ser de diversa índole. Pueden ser saturados, pueden ser insaturados, pueden ser de diferente número de carbonos, hay toda una variación. ¿Okay? Aquí aprovecho a contarle cómo se hacen los jabones. Los jabones son moléculas que tienen una parte polar y una parte apolar, para de esa manera, con la parte apolar, mezclarse con las grasas, con la parte polar, mezclarse con el agua, y así disuelven la suciedad en agua, el propósito de un jabón, ¿ya? De un detergente. Aquí pueden ver cómo se ha formado un ácido graso mezclado con un alcohol, y teníamos nuestro acilglicérido, ¿ya? Nuestro, por ejemplo, monoglicérido, en este caso. Si yo a estas moléculas las coloco en un medio que tenga una base fuerte, como el hidróxido de sodio, el hidróxido de sodio corta el enlace éster. ¿Okay? Es como si fuese parecido a una hidrólisis, solo que el resultado es diferente. Porque aquí, cuando yo rompo el enlace éster con agua, una hidrólisis, el agua se separa en dos partes, OH e hidrógeno. Cuando yo lo pongo en un medio que tiene esta base también se separa en dos partes. Sodio, ion sodio, y OH. ¿Ya? El OH va al alcohol, ¿ven? Y el alcohol se recupera. Este alcohol es el mismo alcohol que está acá, idéntico. Pero aquí, en lugar de recuperarse un ácido graso, en vez de colocarse hidrógeno, se coloca acá el sodio. Y esta diferencia de átomo es la que diferencia una grasa, que puede ser una suciedad, de un jabón. ¿Ya? Entonces, el sodio, como tiene más polaridad que el hidrógeno, le aporta a esta molécula una mayor solubilidad en agua. ¿Okay? Entonces, simplemente cambiando un átomo, transformamos una grasa en un jabón. ¿Ya? Esa es la diferencia que hay entre jabones y grasas. Entonces, con esta parte se pueden mezclar con las... La mayor parte de mugre, de suciedad que se pega en la ropa, en las cosas, es grasa. ¿Ya? Porque los azúcares se disuelven con agua fácil, entonces se van rápido. En cambio, las grasas es más difícil. Entonces, con esta parte el jabón interactúa con las grasas, con la suciedad, y con esta parte se disuelve en agua. Y así arrastra las grasas en el agua. Ese es el funcionamiento en general de un jabón. ¿Ya? Otra forma de combinaciones de
de ácidos grasos con alcoholes son las ceras. Y las ceras son combinaciones de ácidos grasos de cadena larga con alcoholes de cadena larga. Aquí la gracia es que ambas cosas son de cadena larga. Lo que hace de que las ceras tengan una mínima parte polar y una gran parte apolar. Por lo tanto, en la práctica son prácticamente insolubles en agua. ¿Ya? Como son altamente insolubles, los seres vivos las utilizan las ceras como impermeabilizantes. La idea es la siguiente. Todos los seres vivos, grandes y pequeños, macroscópicos y microscópicos, necesitan agua. Entonces, si generamos una barrera contra el agua, vamos a generar una barrera contra la vida. Y no toda la vida es buena para el resto de la vida, porque hay un montón de patógenos. ¿Okay? Entonces, si un ser vivo crea una barrera de cera, está creando una barrera contra las infecciones. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, hay muchos animales que utilizan cera en su pelaje, en su plumaje. La mayor parte de las frutas tienen cera en el exterior, ¿ya? Y así. ¿Okay? Porque la cera es una barrera contra el agua, y si no entra el agua, tampoco entran los patógenos. ¿Ya? Entonces, para eso se usa la cera. Algunos usan la cera de manera especial, como por ejemplo las abejas para construir sus panales, o algunos animales para poder, que son animales que son anfibios, ¿ya? Que pueden sumergirse, viven en el agua, en la tierra, o que vuelan y se meten a cazar, a pescar, por ejemplo, en el agua, ¿ya? Y ahí utilizan la cera para evitar que se les pegue mucho el agua. ¿Ok? Este esquema que está acá muestra el palmitato de miricilo, que es la cera de abeja. Fíjense, el de arriba es el ácido graso, ¿ya? Este es el ácido graso. Y el de abajo es el alcohol. Ven una cadena larga y que tenía en el extremo un alcohol, ¿ya? Esta estructura tiene esta pequeña partecita polar. Esto es lo que le da polaridad. Y el resto, todo lo demás, es apolar, ¿ya? Entonces, como pueden ver, incluso esta molécula, que es altamente apolar, tiene una pequeña parte polar. Eso es anfipático. ¿Ok? Otro tipo de lípidos también saponificables son los complejos. Y aquí son combinaciones de algunos de los de arriba con otras cosas. Vamos a mencionar a los fosfolípidos por la importancia que tienen, son los que forman la membrana celular. Son combinaciones derivadas de un triglicérido, ¿ya? Esto que está acá es un glicerol, tiene dos colas de ácido graso, y en la tercera parte, donde se le ha cortado una cola y se le ha colocado lo que se conoce como el grupo cabeza. Y el grupo cabeza incluye un fosfato y una molécula orgánica de diferente naturaleza, ¿ya? Pero es polar, ¿ok? Eso hace de que tengan dos regiones, una región muy polar y una región poco polar. Y eso hace que los fosfolípidos, por naturaleza, por estas diferencias que tienen, se organicen formando micelas o membranas, ¿ya? Entonces, los fosfolípidos, por sí solos, cuando están en agua, se organizan de esa manera. Entonces, para organizarlos en la membrana, la célula no invierte mucha energía. Cuando veamos membrana, vamos a ver el tipo de grupo cabeza y las diferencias que tiene, ¿ya? Los glicolípidos son moléculas que contienen, como el nombre indica, un azúcar, ¿ya? Pueden ver, es parecido a un fosfolípido, tiene colas de ácido graso, en algunos casos tiene glicerol, en otros casos tiene otras cosas, y tiene acá un azúcar, que puede ser un solo azúcar, o sea, un monosacárido, pero normalmente suele ser un oligosacárido, ¿ya? Un oligosacárido a veces modificado con otros grupos, etc. También existen los que se conocen como los esfingolípidos, o también llamados glicoesfingolípidos. Estos usan un azúcar especial, ¿ya? Un azúcar que tiene una parte polar, como todo azúcar, que tiene una colita, ¿ya? Entonces, eso hace de que en la práctica funcione algo parecido al fosfolípido. Dos colas apolares
Una es de ácido graso, la otra es del azúcar, pero apolar las dos, y una parte donde la cabeza es polar. ¿Ya? Esto, por ejemplo, los encontramos harto en el sistema nervioso y que son importantes en la transmisión del impulso eléctrico para evitar pasos inespecíficos, entre otros. Combinaciones de azúcares con lípido. También tenemos combinaciones de proteínas con lípidos. ¿Ya? Las más conocidas son las lipoproteínas. Piensa en esto. La sangre, como cualquier parte del cuerpo, contiene harta agua. Y los lípidos son bastante apolares. ¿Okay? Una parte que es bastante apolar. Entonces, los lípidos no se les da bien mezclarse en el agua, de la sangre ni cualquier otra agua. Por lo tanto, se han desarrollado sistemas para transportar lípidos. Y eso se llaman lipoproteínas. Entonces, se combina una parte de proteína y se combina con lípidos. ¿Qué se transportan? Varios tipos de lípidos. Por ejemplo, se transportan triglicéridos de la dieta, se transportan fosfolípidos, se transporta colesterol, ¿ya? Y la proteína hacia afuera es polar y hacia adentro es apolar. Entonces, con la parte apolar se combina con lípidos, con la parte polar hacia afuera con el agua de la sangre, ¿ya? Aquí también tiene fosfolípidos. Los fosfolípidos, las cabezas polares hacia afuera, las colas apolares hacia adentro. Y en el interior hay cosas apolares, ¿ya? Entonces, esas son formas de lipoproteínas. Sirven para transportar, por ejemplo, lípidos del intestino hacia el hígado, los que vienen en la dieta, ¿ya? O del hígado hacia los tejidos, ¿ya? O de los tejidos hacia el hígado. Ahí hay varios flujos de lipoproteínas en el cuerpo, que tienen diferentes tamaños, unas son más grandes, más pequeñas, de alta, media, baja densidad, algunas que llevan harto colesterol hacia los tejidos, se les llama vulgarmente colesterol malo, ¿ya? Pero en realidad son lipoproteínas que contienen colesterol y que su función es llevar colesterol a los tejidos. Hay otras que retiran colesterol de los tejidos y se les ha llamado colesterol bueno. En realidad en un ser vivo no tiene sentido decir que una molécula sea buena o sea mala. Tiene un rol simplemente. ¿Okay? Los tamaños son diferentes. ¿Ya? Cada tipo de lipoproteína tiene un tamaño variado. ¿Okay? Y como les decía, algunas van a llevar del intestino hacia el hígado, por ejemplo los kilomicrones hacen eso, transportan grasas, lípidos del intestino hacia el hígado. El hígado fabrica dos tipos de lipoproteínas, unas que llevan grasa hacia los tejidos, otras que recogen grasas de los tejidos, colesterol particularmente. ¿Ya? Son tipos de formas en las cuales se movilizan los lípidos en el cuerpo. Ya que no pueden ir solubles en el agua de la sangre, se han construido estas moléculas para facilitar el transporte. Las otras formas de lípidos con los cuales no se pueden fabricar jabones también se conocen como asociados, ¿ya? Y aquí tenemos una gran cantidad de formas diferentes, destacando el hecho de que hay muchos que derivan de moléculas llamadas como terpenos. Los terpenos son un grupo de moléculas derivadas de un lípido básico que se conoce como isopreno, ¿ya? Cuando vean bioquímica ustedes más adelante, van a ver que este isopreno se puede fabricar de diversas fuentes. De lípidos de la dieta, de azúcares de la dieta, de metabolitos guardados, de varias cosas, ¿ya? Pero hay una ruta que fabrica isoprenos. Y después, diferentes seres vivos usan combinaciones de isoprenos para formar otras moléculas diferentes, ¿ya? Aquí pueden ver ustedes, este tiene solo carbonos, pero en realidad este jamás está así en la célula. Siempre está en la célula unido con dos fósforos, ¿ya? Y eso es lo que le da solubilidad. Siempre, recuerden, los lípidos en la célula siempre tienen que tener una parte polar y una apolar. Siempre son anfipáticos, ¿ya? Entonces, como son 5 carbonos, hay moléculas que se derivan de esta molécula haciéndole cambios, agregándole OH, diferentes cosas, ¿ya? Son hemiterpenos. Si juntamos dos de estos,
vamos a hacer moléculas de 10 carbonos, monoterpenos. Si juntamos 3 de estas, serán de 15 carbonos, de 20 carbonos, etc. ¿Ya? Así pueden ver que esto ocurre en diferentes seres vivos. ¿Ya? Fabricamos moléculas de diferente naturaleza. Dentro de las moléculas importantes que se derivan de acá, hay unas de 30 carbonos que son las que forman los esteroides, particularmente el colesterol que vamos a ver después. ¿Ya? Pero, por ejemplo, en las plantas obtenemos, no solo las plantas, bacterias y otros seres producen vitaminas que son moléculas de naturaleza lipídica, derivada de terpenos, como la vitamina A, la vitamina E, la vitamina K. La vitamina D también es lipídica. ¿Ya? Recuerden, esas 4 vitaminas, A, D, E y K, son de naturaleza lipídica. ¿Ok? La D se deriva de colesterol. Esas 3 de terpenos. ¿Ya? Bueno, el colesterol también de terpeno, pero igual. Las vitaminas del grupo B y las vitaminas del grupo C no son lipídicas. Esas son solubles. ¿Ya? Se derivan algunas de azúcares y otras de aminoácidos. ¿Ya? Pero esas no son lipídicas. ¿Ok? Estas 4 sí son lipídicas. En las plantas, por ejemplo, se van a formar una gran cantidad de moléculas con propósitos diferentes. Casi todas las plantas tienen un aroma peculiar, ¿ya? Y los aromas le sirven a las plantas para comunicarse, como reconocimiento, atrayentes de polinizadores, repelentes contra los herbívoros, etcétera, etcétera. Hay un montón de usos que se les dan ahí a los lípidos en las plantas. ¿Ya? Algunos son pigmentos. Las plantas, las flores o partes de las plantas son coloreadas. Hay animales que también toman coloración en base a eso, en base a lo que consumen, etc. ¿Ya? Destacamos, por ejemplo, la coenzima Q como uno de los lípidos esenciales para el proceso de respiración celular. ¿Ya? Se conoce como coenzima Q o ubiquinona. También tenemos en los cloroplastos la plastoquinona, que participa en el proceso de fotosíntesis. ¿Ya? Tenemos dolicoles y otra serie de metabolitos derivados de lípidos. Tenemos colorantes. ¿Ya? Por ejemplo, pueden ver ustedes acá. Estos pájaros se alimentan de moléculas vegetales y las transforman ligeramente. Y ahí tenemos uno, al tomar esta configuración, adquiere un color rojizo, con un pequeño cambio. Este otro, una enzima diferente. La longitud de onda a la que absorbe esto ya no es rojo, sino es en amarillo. ¿Ya? Entonces, también le sirven, en este caso, como... La mayor parte de las aves usan esto como atrayentes sexuales. En los animales tenemos que destacar al colesterol como uno de los lípidos más importantes. ¿Ya? El colesterol es una molécula que tiene mala fama. Siempre la gente se queja del colesterol y piensa que el colesterol es una molécula mala. Pero en realidad el colesterol tiene una gran cantidad de roles en los tejidos. Si no fuese importante el colesterol, su exceso o deficiencia no tendrían importancia en los seres vivos. ¿Ya? Pero como es importante, si tenemos más o tenemos menos, al perder homeostasis, genera enfermedades. ¿Okay? Participa, por ejemplo, participa directamente en las membranas. Forma parte directa de las membranas. Aporta en la rigidez. Vamos a ver, cuando veamos membranas, vamos a ver qué es lo que hace exactamente. A partir del colesterol se fabrica la vitamina D, bajo efecto de la luz solar. A partir del colesterol se utilizan hormonas, tanto sexuales como de otros tipos, ¿ya? Que regulan los procesos de madurez sexual, entre otros, y que también regulan metabolismo de azúcares, metabolismo de estrés, etc. ¿Ya? También se producen ácidos biliares. Los ácidos biliares son moléculas, como el nombre indica, fabricadas por el hígado, por la bilis, y que participan en la degradación de los lípidos de la dieta. ¿Okay? Entonces, el colesterol es una molécula muy importante. ¿Okay? Aquí pueden ver algunos de los roles que tiene. Las hormonas sexuales.
La progesterona, el estradiol, la testosterona, dihidrotestosterona, todos son derivados de colesterol. Los sales o ácidos biliares, que emulsifican lípidos para la dieta, la participación del colesterol en las membranas, la vitamina D, que es importante para la absorción de calcio, ¿ya? La vitamina D es una de las pocas vitaminas que nosotros podemos fabricar, ¿ya? Pero para poder fabricar vitamina D tenemos que exponernos a la luz solar, ¿ok? Hay un proceso complejo que parte del hígado, en la piel, de varias etapas. Pero en la piel hay una transformación que permite la formación de vitamina D. Son varias etapas desde el colesterol, ¿ya? Y como les decía, es importante para absorber calcio y es importante para los huesos. Otra cosa que también es importante del colesterol. El colesterol es una molécula que solo está en animales, ¿ok? Excepcionalmente se encuentra en algunos otros seres vivos, pero podemos decir que es prácticamente exclusivo de los animales, ¿ok? Si ustedes van al supermercado y se encuentran con una botella de aceite, que sea de canola, de maravilla, un aceite vegetal, y que tiene una etiqueta que dice 0% colesterol, eso es publicidad engañosa, porque en esas plantas jamás ha habido colesterol, ¿ya? A ese aceite jamás le hicieron un tratamiento de nada, jamás tuvo colesterol, solo le pusieron una etiqueta encima, ¿ya? Entonces, para que sepan, el colesterol es específico de animales, ¿ya? Eh, Hay otros tipos eh, de lípidos que pueden ser interesantes y que también derivan de terpenos o de otras moléculas, ¿okay? Por ejemplo, las prostaglandinas son hormonas que se derivan de un ácido graso, pero que se forman un anillo, ya pueden ver una diferencia, y que tienen que ver con el dolor, por ejemplo. Si ustedes se golpean una parte de su cuerpo, en esa región las células van a producir prostaglandinas. Y las prostaglandinas interactúan con las neuronas locales y mandan una señal y el cerebro lo interpreta como dolor, ¿ya? El dolor es algo que es eh, desagradable, desagradable, pero evolutivamente es muy útil, porque nos indica que hay una parte dañada, que tenemos que cuidarla, ¿ya? Hay personas que no tienen las hormonas para producir prostaglandinas y no sufren dolor. Y es terrible, porque esas personas tienen exceso de lesiones, porque no se dan cuenta cuando están siendo lesionadas, ¿ya? Pueden estar con una mano apoyada sobre una cocina y está que se quema, y hasta que no sienten el olor de chamuscado, no retienen la mano, ¿ya? O por ejemplo, mientras duerme. Cuando uno duerme, hay zonas que generan pequeños dolores y hacen de que uno cambie de posición al dormir. Y eso es importante porque cambia la circulación y si uno mantiene una misma posición mucho rato, se generan daños musculares, de tendones, etc. Esas personas no sienten eso. Entonces esas personas tienen que dormir con una alarma para que las despierte cada hora y media para que cambien la posición en la que están durmiendo, porque ni siquiera puede su cuerpo indicarles eso, ¿ya? Entonces, el dolor es algo desagradable, pero es útil, porque nos ayuda a mantener ciertos procesos en funcionamiento. También sirven, por ejemplo, para contracción de musculatura lisa. En el caso de las mujeres, por ejemplo, hay muchas que tienen bastante dolor en la época menstrual. Eso es porque se generan prostaglandinas en el útero, ¿ya? Para, para poder eliminar las capas que no han sido utilizadas porque no se implantó ningún embrión. Entonces, generan, por un lado, la contracción para eliminar esas capas, pero también pueden generar dolor, ¿ya? También en el estómago tienen otros roles, como por ejemplo, aumentar la secreción de mucosa gástrica, eh, para evitar de que el estómago sufra daños por el propio ácido que tiene, ¿ya? Otros regulan la temperatura, etc. Eh, en general podemos decir que los lípidos, como son moléculas mucho más variadas, también tienen funciones más variadas, ¿ok? Su estructura, si la comparamos con los azúcares, son más diferentes,
los azúcares son todos parecidos. En cambio, los lípidos ya tienen diferencias. Y diferencia significa posibilidades de funciones también diferentes. Y eso es evidente. ¿Ya? Por ejemplo, tienen funciones estructurales. Los lípidos de las membranas, por ejemplo. ¿Ya? Tienen funciones como cofactores enzimáticos, la vitamina K, por ejemplo. ¿Ya? Tienen funciones como pigmentos. Y los pigmentos pueden ser pigmentos de captación de luz, pigmentos señalizadores, pigmentos de protección, etc. Hormonas o mensajeros de otros tipos, ¿ya? Detergentes como los ácidos biliares. Aquí se me pasó ponerlo, pero también son reserva de energía, ¿ya? Son la principal reserva de energía en los seres vivos. Entonces, como los lípidos ya tienen más diferencias en su estructura, también van a tener diferencias o más variación en las funciones o roles que cumplen en los seres vivos.